Calcular las funciones trigonométricas para el ángulo de 105 grados mediante suma de ángulos sin usar calculadora. Para poder determinar las funciones trigonométricas de este ángulo, como nos piden suma de ángulos y sin hacer uso de la calculadora, tendremos que expresar el ángulo como una suma de otros dos, que en este caso sería 105 grados igual a la suma de 60 grados más 45 grados. ¿Por qué estos dos ángulos? Porque necesitamos ángulos que sean sencillos de calcular sin hacer uso de la calculadora. Recordemos que la función seno para la suma de dos ángulos se calcula con la fórmula seno de A coseno de B más coseno de A seno de B. Nosotros llamamos A 60 grados y B a 45, por lo tanto la fórmula anterior la vamos a tener ahora como seno de 60 grados más 45 grados es igual a seno de 60 grados coseno de 45 grados más coseno de 60 grados seno de 45 grados. Para determinar las funciones que tenemos en la fórmula, debemos hacer uso de dos figuras que nos permitirán encontrar las funciones para esos ángulos. Una de las figuras es un triángulo equilátero que tiene como medida en cada uno de sus lados 2 unidades. Cuando nosotros trazamos la altura de ese triángulo, el triángulo queda dividido en dos triángulos rectángulos. Por lo tanto, si tomamos uno de ellos, lo que tenemos entonces es que la medida de dichos ángulos, el ángulo que era de 60 en la parte superior, ahora al partirse queda de 30, en la parte inferior se conserva de 60 y los lados del triángulo quedan como 1 para la base, 2 en la hipotenusa y raíz de 3 para la altura. En el caso del cuadrado, si nosotros trazamos una diagonal, se parte también en dos triángulos rectángulos. Como los ángulos del cuadrado son de 90 grados, al partirse, cada uno de los ángulos quedan de 45. Las medidas que le ponemos a este cuadrado es de una unidad por cada lado y la diagonal tiene una medida de raíz de 2. Haciendo la sustitución de las funciones con los ángulos que tenemos de acuerdo a las figuras, decimos seno de 60 grados más 45 grados es igual al seno de 60. Ese lo calculamos en base al triángulo. Tenemos un ángulo de 60 y decimos, si queremos la función seno, esta se define como cateto opuesto, que es el que está enfrente, raíz de 3, sobre hipotenusa, que es el lado más grande del triángulo rectángulo, que en este caso es 2. Según la fórmula, esto se multiplica por el coseno de 45. El coseno de 45 lo calculamos con el cuadrado. Si tenemos aquí un ángulo de 45 grados, para calcular el coseno decimos cateto adyacente, que mide 1, sobre hipotenusa, que mide raíz de 2. Continuando con la fórmula, dice más coseno de 60 grados. Nuevamente en el triángulo, hacemos ahora el coseno para el ángulo de 60 grados. El coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, nos va a quedar 1 sobre 2, que multiplica al seno de 45. Nuevamente regresamos al cuadrado y tenemos que para el ángulo de 45 grados la función seno sería cateto opuesto, que es 1, sobre raíz de 2, que es la hipotenusa. Efectuando la operación que nos había quedado, decimos raíz de 3 por 1 nos da como resultado raíz de 3. 2 por raíz de 2 da como resultado 2 raíz de 2. Más 1 por 1, 1. 2 por raíz de 2, raíz de 2. Lo que tenemos aquí es una operación de fracciones que tienen el mismo denominador. Cuando una suma de fracciones tienen igual denominador, en el resultado el denominador no cambia, se mantiene igual, por lo tanto mantenemos el 2 raíz de 2. Y los numeradores se suman, que en este caso sería raíz de 3 más 1, lo que colocaríamos en el numerador para este resultado.
de tal forma que con esto obtenemos el resultado para el seno de 60 grados más 45 grados, que es igual a raíz de 3 más 1 sobre 2 raíz de 2. Para la función coseno hacemos uso de la fórmula que dice coseno de a más b es igual al coseno de a coseno de b menos el seno de a seno de b. Sustituyendo los valores de los ángulos en la fórmula, tenemos coseno de 60 grados más 45 es igual a coseno de 60 grados por coseno de 45 menos seno de 60 grados por seno de 45. Calculando los valores para estas funciones decimos coseno de 60, nos vamos al triángulo, es cateto adyacente, que es 1, sobre hipotenusa, que es 2, por lo tanto nos queda 1/2. Por coseno de 45 nos vamos al cuadrado y decimos coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es raíz de 2, y nos quedaría como 1 sobre raíz de 2, menos seno de 60, nos vamos al triángulo. Seno de 60 lo definimos como cateto opuesto, que es raíz de 3, sobre hipotenusa, que tiene un valor de 2, por el seno de 45, nos vamos al cuadrado y decimos cateto opuesto, que es 1, sobre hipotenusa, que es raíz de 2. Efectuando operaciones tenemos 1 por 1, 1, 2 por raíz de 2, 2 raíz de 2, menos raíz de 3 por 1, raíz de 3, 2 por raíz de 2, 2 raíz de 2. Haciendo la operación con fracciones, el común denominador no cambia, puesto que tenemos denominadores iguales en esta resta, por lo tanto se escribe el mismo denominador en el resultado, y se efectúa la resta de los numeradores. 1 menos raíz de 3 sería lo que quedaría en el resultado para esta fracción, entonces me quedaría el resultado final como 1 menos raíz de 3 sobre 2 raíz de 2. Si queremos calcular ahora la tangente, recordemos que la tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Como nosotros ya tenemos calculado el seno y el coseno para el ángulo de 60 más 45, podemos decir entonces que la tangente de a más b, que es la tangente de la suma de dos ángulos, es igual al seno de a más b sobre el coseno de a más b. Sustituyendo sus valores por 60 y 45, nos quedaría de esta forma. Si sustituimos el seno de 60 por 45 y más 45 por el valor que obtuvimos, que es raíz de 3 más 1 sobre 2 raíz de 2, y si sustituimos los valores del coseno de 60 grados más 45 grados, decimos que es 1 menos raíz de 3 sobre 2 raíz de 2. Como en esta operación de cociente los denominadores son iguales, se eliminan y el resultado que tenemos es raíz de 3 más 1 sobre 1 menos raíz de 3. Si ahora queremos calcular la cotangente, únicamente invertimos el numerador de la tangente con el denominador, puesto que la tangente y la cotangente son funciones recíprocas, es decir, si en la tangente teníamos de numerador el raíz de 3 más 1, ahora ese lo ponemos en el denominador. En la tangente teníamos el 1 menos raíz de 3 como denominador, ahora lo ponemos como numerador. Lo mismo hacemos en el caso de la secante. La secante es la recíproca del coseno, por lo tanto el resultado que tenemos para el coseno lo invertimos y decimos que ahora tenemos 2 raíz de 2 como numerador y 1 menos raíz de 3 como denominador. Por último, la función cosecante es la inversa o la recíproca de la función seno,
Por lo tanto, lo que obtuvimos de resultado para la función seno lo invertimos y decimos que ahora la cosecante es igual a 2 por raíz de 2 sobre raíz de 3 más 1, teniendo entonces los resultados para las funciones trigonométricas del ángulo de 105 grados, haciendo uso de la suma de ángulos sin usar calculadora.